El Congreso aprueba la ley que permitirá disolver las asociaciones que enaltezcan el franquismo. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una reforma de la Ley de Asociaciones que permitirá la disolución de aquellas entidades que enaltezcan el alzamiento de 1936 y el régimen franquista. La medida, impulsada por el PSOE, recibió el respaldo de 179 diputados y deberá pasar aún por el Senado. Infocatólica, con una amplia mayoría parlamentaria menos 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones. El Congreso ha aprobado este jueves la modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, una reforma presentada por el PSOE en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022. La nueva disposición incorpora como causa de disolución de asociaciones la apología del franquismo, ya sea mediante el enaltecimiento del alzamiento de 1936, el régimen franquista o cualquiera de sus dirigentes, siempre que se constate menosprecio a las víctimas o incitación al odio o la violencia. La reforma no afecta a las fundaciones, que siguen otro procedimiento. En el caso de entidades como la Fundación Francisco Franco, su extinción depende del Ministerio de Cultura, que ya abrió el expediente correspondiente en junio del pasado año. Durante el debate, el Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro optaron por la abstención. Ambas formaciones criticaron que la norma no incluya también la condena de otros regímenes totalitarios, como los comunistas o socialistas. Pedro Puy del Partido Popular calificó la reforma de selectiva, y lamentó que no interpela a todas las víctimas, mientras que Alberto Catalán, UPN, cuestionó que no se considere apología del terrorismo etarra como parte de la memoria democrática. Vox, único partido que votó en contra, denunció que se trata de una coartada para justificar un atropello intolerable a las libertades más básicas. El diputado Juan José Aizcorbe acusó al gobierno de querer imponer un único relato oficial, y pronosticó que la medida convertirá a miles de jóvenes inquietos en simpatizantes del franquismo. Por su parte, Artemi Rayo, del PSOE, defendió que la apología del franquismo no puede excusarse en la libertad de expresión ni de manifestación. El socialista afirmó que la extinción de asociaciones que enaltezcan la dictadura supone una exigencia democrática ineludible y un acto de justicia hacia las víctimas. La norma estipula que será un juez quien determine la disolución de estas asociaciones, independientemente de lo que indiquen sus estatutos. El Ministerio Fiscal será el encargado de ejercer la acción, aunque también se reconoce legitimación a las asociaciones memorialistas y de víctimas del régimen franquista. La Fiscalía podrá asimismo valorar si existen indicios de delitos como el de asociación ilícita, previsto en el Código Penal para organizaciones que promuevan el odio o la violencia. Una vez aprobada en el Congreso, la reforma deberá ser ratificada por el Senado antes de su entrada en vigor. Acá compartimos el discurso del diputado Juan José Aizcorbe del partido Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy debatimos, tras el recorrido de la ponencia, una proposición de ley, no siendo un proyecto de ley, que tiene por objeto establecer que será causa de disolución toda asociación cuyas actividades constituyan apología del franquismo, bien ensalzando lo que denominan el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior, o bien enalteciendo a sus dirigentes. La redacción de esta norma, más propia de una comisión de censura que de un parlamento democrático, es una coartada para justificar un atropello intolerable a nuestras libertades más básicas. Porque lo que realmente se persigue no es solo un revisionismo histórico, sino el control del pensamiento, la criminalización de la disidencia y la imposición de un único relato oficial desde el poder. Esta iniciativa sustituye la responsabilidad basada en actos concretos por una responsabilidad objetiva. Las asociaciones serán juzgadas no por lo que hacen, sino por lo que piensan. ¿Y qué será apología o enaltecimiento del franquismo? ¿Será apología no condenarlo con la vehemencia exigida? ¿Evitar recordar la construcción de pantanos por si la nostalgia hidráulica resulta subversiva? ¿Reconocer que en este periodo histórico se forjó una gran clase media hoy desaparecida? Esta norma
abre una espiral peligrosa. Lo que hoy se aplica obsesivamente contra el franquismo, mañana se aplicará contra cualquier adversario político. Aviso a navegantes. Porque ni esta Cámara es un tribunal, ni es la Real Academia de la Historia. Debatimos mucho más que una reforma. Debatimos si el Estado de Derecho se aplica solo a los afines, si las garantías desaparecen cuando incomoda una idea, si el Gobierno puede actuar como juez y verdugo de quienes no comulgan con su dogma ideológico. Esta reforma arremete contra los pilares de cualquier democracia real: la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Es una muestra más de la deriva despótica de un gobierno que instrumentaliza la ley para silenciar a quienes no se arrodillan a sus postulados y pretende decidir qué asociaciones pueden existir y cuáles deben ser borradas. Con esta ley convertirán a miles de jóvenes inquietos en simpatizantes del franquismo, ya se ha dicho. Obtendrán, no lo duden, el efecto contrario al que desean. Dicen que no somos una democracia militante, lo ha dicho el señor Legarda, pero como es el caso, la aplican en este caso con fanatismo solo para perseguir a una parte, no para proteger a la nación de quienes sí quieren destruirla. Estamos ante una norma arbitraria, incoherente e inconstitucional que colisiona con el derecho de asociación del artículo 22 de la Constitución, confunde delitos individuales con responsabilidades colectivas, ignora la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y convierte el derecho en un arma para castigar al disidente, no en una herramienta de protección ciudadana. Y todo ello lo hacen disfrazando esta infamia con apelaciones hipócritas a la paz, a la tolerancia, a la justicia, a la memoria, pero lo que buscan es sumisión, miedo y silencio. Necesitan reescribir la historia porque desprecian la realidad. Quieren borrar al disidente sin juicio, sin condena, solo con la palabra de un fiscal obediente y una mayoría parlamentaria fanática. Chesterton ya lo advirtió. No se puede permitir que aquellos que destruyen nuestra historia escriban su futuro. ¿Es esto lo que los españoles votaron en 1978? ¿Es esta la democracia que prometieron construir? Este proyecto es la sombra de un régimen tiránico que busca legitimarse desde el BOE, que no puede legitimarlo todo. Y por si fuera poco, trasladan esta persecución al ámbito civil, un terreno que no está preparado para consecuencias tan graves como la disolución de asociaciones, siendo el único marco válido, en su caso el penal, con todas las garantías. Lo que hacen es una transgresión política. No buscan justicia, buscan venganza. No quieren convivencia, quieren imposición. No vamos a permitir que instauren un régimen del miedo. Un régimen en que cada español deba medir sus palabras y, por tanto, sus pensamientos, por temor a represalias ideológicas. No, España no es ni será jamás una nación de esclavos ideológicos. No aceptamos que el Gobierno actúe como tribunal ideológico ni que convierta este Parlamento en una cátedra de censura. Y advertimos, todo aquel que vote a favor de esta ley o mire hacia otro lado como los tibios, deberá rendir cuentas ante la historia y ante el pueblo español. Y permítame acabar con una imagen que por las fechas algunos comprenderán. En la tradición católica, durante la última semana de la Cuaresma, se cubren las imágenes sagradas para centrarnos en lo esencial, para no distraernos. Ya sé que algunos no lo entenderán. Ustedes hacen lo contrario. Construyen ídolos de barro, narrativas falsas para distraer al pueblo español de lo que verdaderamente importa. Pero ya no engañan a nadie, porque esta patria nuestra, forjada en siglos de historia, fe y sacrificio, ha demostrado que la verdad prevalece sobre la mentira y que la libertad siempre resurge. ¿Qué razón tenía el pensador
Cuando se deja de creer en la verdad, se acaba creyendo en cualquier mentira. Y lo dijimos también en el debate a la totalidad. España es un personaje excepcional, irrepetible, que hoy clama por un nuevo autor que no la humille ni la oculte, sino que la escuche, la represente con verdad y la defienda con coraje. Ojalá encuentre en la concordia de una patria unida y libre que ustedes nos quieren hurtar el rumbo que merece. Muchas gracias.